pasa hace un año. El año pasado Oasis anunció la gira mundial y fue como mi momento ha llegado. En efecto, bueno, tengo un podcast donde hablo de todas las desquiciaciones que me doy en los conciertos, o sea, me gusta viajar por conciertos. Y obviamente viajo porque aquí no viene a mi hermoso país, ¿verdad? Las bandas que me gustan. Y creo que ser adulto se trata de cumplirte lo que tu niño interior, tu adolescente interior quiso o quiere todavía, porque siempre está dentro. Y pues yo trato de hacer eso. Entonces hoy se anunció su super tour y eran todos socados, ¿vea? Porque te mandaban un código del correo, bla bla. Yo traté en 3 ciudades. Aluciné cuando vi que mi ciudad favorita de todo el tiempo, que es Chicago, estaba ahí y dije, bueno, mi momento ha llegado, seré yo, señor, seré digna de esto, y no me mandaron un código, los desgraciados. Entonces dije, bueno, no se va a hacer. Y bueno, pasaron cosas ahí, mucha emoción, y dije, no puede ser, no puede ser. Pero ni modo, lo acepté y dije, va, no se va a hacer. Me resentí tanto, nunca me había pasado eso, que quité de todas mis playlists Oasis y quité todas las rolas, a excepción de una que me acompañó. La veía mucho cuando estaba desempleada, entonces le guardo mucho cariño a esa rola. Y es Cast No Shadow, por cierto. Entonces, bueno, yo dije, no. Era como cortar con un bicho, o sea, era como, no, amigos, no quiero oírlos, quiero que sigan su gira, quiero que se la den y todo, pero no, porque no pude agarrar entradas, estaba soldado todo. En esa ciudad, en México, en Los Ángeles, en todos los lugares donde quería ir. Y no me veía en Europa, ¿no? Entonces, o sea, estaba soldado de todas maneras. Así que dije, ni modo. Seguí oyendo, dándole cariño a mis otras bandas que amo con todo mi corazón. Y dije, así vamos a hacer. Eso fue creo que septiembre, octubre del año pasado. De ahí, este año, en abril, regresando de un concierto, mi hermana me dijo, hey, si están vendiendo entradas. Y yo, how so? O sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y ajá, precio y cuánto cuesta, ¿verdad? Entonces me metí y estaban en reventa, pues por supuesto. La reventa es carísima. Y dije, oh fuck, porque era carísima. Oficialmente es la entrada más cara que he comprado en toda mi vida, pero lo vale, amigos. Y bueno, en el momento dije, ok, hay que comprar esta vaina, la compré. Luego vemos cómo hago con mi... O sea, ya desde ahí tenía o sea, como un hype, ¿no? Porque era como que es el concierto de Oasis en Chicago. Ojo, cuando tenés un ticket de un concierto, bueno, al menos yo no me lo creo hasta que a huevo ya estoy ahí. O sea, hasta que de verdad estoy afuera de un estadio o sea, afuera de un venue y digo, va, ya va a ser. Entonces, yo dije, bueno, sí, vamos a conseguir... en algún momento voy a grabar otro video de esto, pero la manera en la que planeo un viaje de concierto siempre es bien súper adelantado para que, pues, una vez dije en el podcast de los conciertos que cuando viajo, que cuando yo me subo al avión, toda esa vaina tiene que estar pagada. Entonces dije, va. Ahí me enjarané, ¿verdad? Con todo este rollo de empezar a ahorrar un montón para la estadía, para el vuelo y todo lo compré sin seguro. O sea, era como yo si a comprar la entrada carísima, tengo que llegar a ese lugar y no hay reembolso ni de vuelos ni de estadía. Démosle. Entonces así se fue. De abril para, qué sé yo, agosto, que fue el viaje, pues se dio. Ahora bien, ese fue el suceso como el que yo contaba los días, obviamente, mi calendario, eso vete para allá porque ahí tengo mi calendario, de Pushing, por cierto. Y ahí tenía como, ok, voy a ir a Chicago en tal fecha y una cosa igual a la otra, que fue bien interesante, bien dice King, de que la vida tiene sentido para atrás, pero tenés que vivirla para adelante. Jodido, pero bueno. Cuando, o sea, se llegó el día, o sea, fue el 27 de agosto que viajamos, una gran preparación y todo, ¿no? Estábamos casi listos, pero yo había presentado un montón ya de meses en los que me sentía como dizzy, así como mareada. O sea, sí estoy como bastante fatigada nowadays, pero sí tenía un montón de mareos que yo atribuía quizás como, bueno, quizás hago ejercicio sin tener mucha glucosa en mi cuerpo, se me baja el azúcar, bla bla, no comía mucha proteína, según yo, pero pasaron muchas cosas y todo estaba bien en mi cuerpo, o sea, pero mi problema era que había cambiado lentes como en mayo y cambié lentes por un doctor
Y lo hago así heavy shit porque, bueno, me reservo, ¿verdad?, el derecho ahí. Si alguien quiere saber cómo se llama el sujeto, pues aquí estoy, vean la orden para el desorden, y te digo cómo se llama y todo, para que no vayan, amigos, para que no vayan. Eh, pero ese sujeto me cambió la graduación de mis lentes y aparte que gasté un montón en hacerlos porque eran nuevos aros, mandar a hacer el lente y todo el rollo, carísimo, ni modo. Los empecé a usar y yo como los primeros 3 días yo no me sentía bien, ¿no? Que fue como en junio, inicios de junio. Pero dije, no, hombre, que se me estoy acostumbrando a esto. Todavía fui a la óptica para que me vieran que si la graduación esa era. Me dijeron unos ridículos que también era esa la graduación. Y yo, alright. Y fue como que, adecuate. Si no te adecuas en 2-3 semanas, creo, pues venir, vea. Y yo, alright. Entonces, en efecto, no me adecué nunca. Pero yo no sabía. O sea, el cerebro se adecua. Tarde o temprano se te adecua. De eso no hay dudas. Pero a qué costo. O sea, yo veía como inclinado, como que si me hubiera en una pendiente de 45 grados, como que si me hiciera shake así la cabeza y mi vista, o sea, como cuando grabas un video y se te hace así. A veces volteaba a ver como así o al otro lado y veía, ¿cómo decirles? Es difícil de decirlo, pero yo lo atribuía como muchas películas mentales, ¿no? Uy, a saber que tengo mal en el cerebro, a saber que tengo mal, no sé, conmigo, ¿no? O sea, me estoy muriendo, las neuronas se me están acabando, nivel Dios, o sea, no sé. Eran muchas cosas. Y bueno, ahí tocó sacar todo el toolkit para overcome los ataques de pánico. Que yo aprendí mucho a hacer eso cuando padecía mucho de la nariz, antes que me operara. Pero no era suficiente, amigos. Hasta ese momento, según yo, era bastante difícil, pero siempre se puede poner más peor. Se puede poner peor. Entonces, fue como, por cierto, dije el más peor porque a veces así hablo de joda, vean, no crean que se habla. Entonces, ya fue como el momento de, todo pasó rápido. O sea, creo que principios de agosto, como la primera 2 semanas, subiendo el calendario, fui al gimnasio, hice una super rutina mamona de hombros, super nice. Y vine y en eso me dio un gran mareo, pero a nivel Dios. Y yo notaba algo, que cuando cerraba los ojos dejaba de estar el mareo, gracias a Dios, porque si no hubiera sido peor. Y pues me medía el azúcar, tuve que ojo, todo lo que he invertido en esta vaina ha sido un dineral, porque hasta me tuve que comprar una de esas vainas que te mide la glucosa cada rato, el glucómetro igual, gastando en un montón de cositas para las tiras reactivas, que no sé qué, cada 2 horas, bla bla. Está muy chivo conocerse el cuerpo, me encanta, pero era bien feo andar con ese pendiente, la chamba me quitaba como todo esa ansiedad, ¿no? Ese estrés, porque pues estaba trabajando, pero cuando ya, hasta el día de hoy, por cierto, tengo esos episodios donde el cerebro recuerda ese como, no puedo estar en una cita que se mezcla porque es como, o sea, me despierta esa sensación de mareo, porque yo así andaba viendo. O sea, yo a veces no notaba que me despertaba bien en la mañana, pero a medida que pasaba el día ya me daba esa onda y era como, guay, o sea, porque me da el bajón, guay. Y siempre era como que no lo pueden ser los lentes, o sea, se me los cambió, me lo pidió un doctor que sabe, o sea, no puede ser. Entonces, mi triste historia fue porque pasaron muchos meses, casi 3, y yo con esa graduación que nunca me acostumbré, o mejor dicho, sí me acostumbré pues, pero fue a qué costo, vea, porque veía para abajo cuando estaba comiendo, tenías que ver para abajo, y era un gran, no les puedo explicar, o sea, sentía que andaba en otra dimensión, no sé, era horrible de explicar, no podía ver los lados bruscos, andaba caminando, andaba en un parqueo de la Gran Vía, por ejemplo, y yo hacía esto y era como, the fuck is this, o sea, pero según yo algo estaba mal conmigo, ¿no? Algo estaba mal con mi mente, con mi cerebro, etc. Obviamente ChatGPT ha sido un gran MVP en todo este proceso, más que los doctores, o sea, miren, esto es un gran, como anuncio mega parroquial y muy bueno, y una red flag, porque si vas a un doctor y vos te ves en la necesidad de preguntarle algo a ChatGPT, esa vaina está mala. O sea, esa imagen no te responde bien las preguntas, no sirve en pocas palabras. O sea, puro humo, no sirve. Porque, o sea, sabemos que ChatGPT vea. Entonces, bueno, cierro el comercial. Cuando pasaron esos días, yo venía a mi casa, quería evitar salir,
sentía la necesidad cada día que avanzaba más de agarrarme a algún lugar, de posicionarme, como de hacerme soporte a algo, o tener un bastón quería, o sea, era como, quería caminar como para sentir eso, ¿vea? Pero en mi mente yo como, no hombre, está tranquila, ¿vea? Siempre puedo, solo es mental, solo estás cansada, bla, bla. Pero era horrible. Entonces así pasó mi malestar, así pasó, hasta que hace como 15 días salimos a un lugar súper bonito, natural, de naturaleza, con mi hermano y mi papá, y yo viendo para abajo porque pues tenía que caminar, ¿no? Me le presento Pusheen, por cierto, ya no tiene cara, pero es una pushina squishy. Tiene historia, esta amiguita fue conmigo en Chicago, pero bueno, en el contexto, toda esta es la intro, entonces yo evitaba ver, literalmente, o sea, literalmente evitaba como ver así. Yo tengo miopía y astigmatismo, entonces mientras más cerca mirara, pues mejor. Y ese día me acuerdo que lo logré como overcome y yo dije, no, o sea, necesito naturaleza, eso me va a ayudar un montón. Y vine a mi casa y estaba comiendo, ¿verdad? Y en eso me dio, pero así, o sea, se me metió literalmente todo el pánico posible y fue como, what? O sea, no estaba preparada, nunca estás preparada para un ataque de pánico, ¿verdad? Pero fue como, ay, ¿por qué ahorita, Dios mío? Porque tenía que comer y a mí se me va el hambre. Si tengo si tengo un ataque de pánico se me va el apetito, entonces no como. Pobrecito, el estómago no como. Y bueno, al final logré comer, no le sentí sabor a la comida. Esa noche fue decisiva porque mi hermano me dijo, quítate esas vainas, eran otros lentes. Y me lo quité y sentí alivio. Y fue como, ¿qué? A la vez era como relief, en verdad, pero después en la noche cuando yo estaba como que en mis actividades para cool down, hablé con ChatGPT y le dije, amigo, no le digo amigo, pero un amigo, o sea, como ayúdame a ver qué teorías son estas, o sea, por qué tengo estos síntomas desde hace un montón. Y pues él me daba las teorías, mira, no creo que sea el cerebro porque te mareas solo cuando estás como viendo, ¿vea? Y cuando lo cerras no. La número 1 de la grabación, y yo dije, no puede ser, si hace poco me lo cambiaron. Pero cuántas veces estuve ciega literalmente hablando. Tengo 3 meses en los que mi cerebro se acostumbró a ver bien mal. Y esta vaina recuerda mucho. Entonces, aunque no esté eso, ahora, con el más mínimo estímulo, recuerda y se me activa un montón la ansiedad. Entonces me tengo que calmarme, pero eso ya vamos a llegar a eso. Entonces, todo este problema pues estaba gestándose a nivel Dios, pero así era como evolucionaba súper, no sé si rápido porque me dio chance 3 meses de ver diferentes tipos de síntomas, pero cada semana era peor. Ya casi me hacía ejercicio, o sea, trataba de estar en mi casa si saliera con alguien, o sea, yo disfruto un montón salir con alguien, pero también estar sola y yo sola tripear, ¿no? Entonces fue bien difícil y yo no sabía en todo ese tiempo, o sea, si pudiera verme en el pasado y hacerme como en la grabación, yo dije, ok, la única manera de verlo, bueno, ChatGPT me dijo, bueno, si tú sentiste que tuviste paz al ver ya sin lentes, es porque está mal, amiga. Entonces dije yo, bueno, voy a sacar mis lentes antiguos, que son de hace 3 años, que son estas bellezas que tengo acá puestas, los aros, porque ya voy a contar la historia de los lentes. Y me los puse y, o sea, amiguitos, o sea, uno no es como un iPhone, vea, que se desconfigura y configura y hasta como lo querés. O sea, toda esta máquina es otra vaina. Entonces cuando le cambias las graduaciones, por los ojos te entra todo lo que la realidad es y cómo vos lo interpretas en tu cerebro. O sea, no es cualquier vaina. O sea, el sentido de la vista es, oh, por Dios, es demasiado. O sea, todos los sentidos son una gran onda, pero este es Jesus. Entonces, cuando ya pasó todo eso, no me es muy grato hablar del tema, de hecho, pero sentía que tenía que grabar esto antes que se me olvide. Esto es todo el contexto. Lo realmente fascinante es cuando pase la siguiente parte. Pero hice cita como con 2 oftalmólogos. Yo ya casi me iba de viaje. Me fui de viaje el miércoles pasado y yo la hice para el lunes. Bueno, de hecho lo iba a hacer cuando regresara de allá y dije, no soporto esta vaina. O sea, ya estaba como en un enjambre de ataques de pánico por esto. Ya todos los días era como
ya a la vista el cerebro estaba como, o me apago o le da cariño. Entonces logré hacer cita, fui donde una nueva clínica, y que era una, pues aquí en El Salvador no es como la vida misma, entonces toca plantear. Fue un día antes que me fuera de viaje y yo no aguantaba, o sea, huevo, mi mamá tuvo que ir conmigo porque me encanta manejar, pero me costó manejar. Fue la única vez en la que me sentí, o sea, es un milagro que no he tenido accidentes con eso, ni haya cocinado nada, porque me costó manejar. Entonces, cuando llegué, el señor era como, ayuda, o sea, nunca había llegado casi a un lugar como, me ayudan, porfa, a huevo, me ayuda. Y pasé consulta antes con el optometrista, que fue un tipazo, o sea, tipazo. Duró un montón esa consulta, en efecto no veía bien, era bien difícil, nunca había hecho un examen tan difícil porque era como, tenía que ver ciertas cosas, no eran letras normales, eran ondas más raras, y yo así como, no puedo, no puedo. Tenía mis lentes de hace 3 años, llevé los otros. Cuando me dijo la razón del por qué los anteriores, o sea, los más nuevos, estaban mal, más que la grabación estaba jodida, y 2, los aros estaban mal, me dijo, hey, ustedes las mujeres buscan esto para verse bien. En efecto, kinda. Ahí aprendí que lo que tengo que ver es que pueda ver bien con ellos y no yo verme bien. O sea, obviamente no voy a hacer unas ondas gigantes, no, pero eso ya es secundario y lo aprendí. Era una onda bien rara. O sea, pónganle que era el lente, vea, así plano, y el mío estaba así. O sea, como que apuntaba a mí, hacia acostado. Entonces eso era malo, me jodía el astigmatismo. Y aparte el astigmatismo que yo tenía con los cejas y toda la vaina estaba súper mal. Entonces yo andaba en mis nuevos lentes, o sea, mis viejos lentes, perdón. Cuando ya pasé la consulta, me dijo, mire, le tengo que dilatar las pupilas. Y eso es una onda en la que ve blurry un montón, de cerca, lejos, te das del ojo, todo, ¿eh? Entonces, pues me lo hizo. Y esa onda arde as fuck. O sea, bien brusco, bien agresivo. Entonces, al día siguiente yo volaba y dije, pues bueno, vamos a avanzar, ¿ve? Según yo iba a poder seguir con mi vida. Cuando me lo hizo, me sacaron un montón de exámenes, a Dios gracias, todo salió bien. O sea, retina, nervio óptico, bla, bla, todo. Gasté un montón en todo eso. Y me dieron una nueva prescripción de lentes, con la pupila dilatada, porque eso era como para evitar sesgo de mi ojo, porque el ojo compensa. O sea, el cerebro trata de compensar y todo ese tiempo yo andaba bien compensada. Es más, los lentes de hace 3 años estaban mal, pero pues no. Pero los que me dieron hace como 3 meses estaban peor. De hecho eran un retroceso a los anteriores, lo cual me había llamado la atención, pero bueno. Entonces, ese día fue difícil, no podía ver nada, no me podía comunicar, pero sentía que había avanzado un montón. Al día siguiente yo volaba, como a las 9:30 me tenía que ir de acá al aeropuerto, y dije, no, o sea, tengo que irme temprano aquí para mandar a hacer esos lentes. Obviamente, nuevos aros, más pisto, nuevos lentes, más pisto. Entonces fue como que, bueno, cuando venga de Chicago, ya van a estar mis lentes. Y me sentía realizada. Y solo orarle a Diosito que me sirvieran esos lentes viejos, que según ya me van a servir. Bueno, sí me sirvieron, creo. Entonces lo mandé a hacer, fui temprano, volví a hablar con el optometrista, muy pro, por cierto. Era algo como neurooptometrista. O sea, él sabía la conexión de esto con el cerebro. O sea, literalmente Diosito me lo puso. Porque no es por nada, pero todos los optometristas que conozco de El Salvador, de las ópticas, de los almacenes, son pero ripio, amigos. Ripio. Entonces, las cosas como son, ¿verdad? Pero ese tipo sí sabía. Es de Cuba. Y me hizo sentir, o sea, me encanta cuando a alguien le apasiona algo, y la vida a mí me pone personas que les apasiona algo, porque se aprende un montón de mi cuerpo y de muchas cosas en ese sentido. Con él hicimos como tests de por qué estaba tan desubicada en el espacio. Literalmente yo sentía como que me daba vueltas todo, como que alguien me andaba empujando con el viento, o alguien me andaba empujando, pero así de inclinado, o sea, horrible. Pero lo soportaba. Incluso escogiendo los aros, porque tenía que cambiar un montón el lente, me dio desvanecimiento feo, pero yo sabía cómo más o menos manejarlos, y lo hago básicamente sentándome así para abajo, como fingiendo demencia, que descanso las piernas, y lo logré sobrepasar. Después me vine, fui rapidito y ya nos íbamos al carajo, o sea, ya nos íbamos al aeropuerto, ¿verdad? Cuando nos íbamos, la primera vez yo no me sentía muy cómoda, no veía bien,
Entonces dije, bueno, no sé qué vaya a pasar. Y no me sentía bien, o sea, no comía, andaba súper mal la pupila porque me dijeron que se me iba a durar como 24 horas. Y me bajé del carro en el aeropuerto, que es un gran calor, y solo bajándome me dio un mareo horriblemente fuerte. Y no sé, sentí que caminé un montón de ahí del parqueo a la sala del counter del aeropuerto. Y no podía, o sea, realmente quería irme de ahí. Y dije, quiero estar en mi casa y quiero estar con mis ojos así. O sea, eso es otra cosa importante. Todo ese tiempo yo quería estar con los ojos cerrados y acostada y solo viendo el teléfono, porque ahora tiene sentido, porque bien cerca, o ver la pantalla o manejar, porque es una vista súper fija, ¿no? Entonces, lo que hice fue, pues nada, encomendarme a Dios, porque sí le podía decir a mi hermano como que mira, vámonos al carajo, vea, porque no veo bien. Pero fue como, tal vez sea un poco mental. No era mental, amigos. Era biológico, era fisiológico, así que tocaba, ver. Entonces me dijo, hermano, quítate los lentes. Y yo, sí, voy a hacer otra vez lo mismo que hice cuando les conté que me los quité en mi casa. Me los quité y obviamente veía full borroso. Era soportable un par de minutos. En ese momento Susana no lo sabía. Y vi para abajo, como andaba con mi hermano, y conozco el aeropuerto de El Salvador. Fue como, sí, lo voy a lograr. Voy a descansar los lentes, los ojos. Error. No los descansé. O sea, tenía dos opciones. Y aquí ya se viene lo chido. Tenía dos opciones. O era ver full borroso, pero así borroso, amigos, porque tengo miopía. No a nivel Dios, pero es jodido porque tiene astigmatismo. No, la verdad sí es jodido. O ponerme lentes que no eran en mi graduación, pero en su momento mi cerebro se adaptó a ellos hace 3 años. Pero cuando le cayeron encima a los otros se jodió. Y esa configuración no es la misma, o sea, él me lo aceptaba igual, pero la aceptaba. Y me mareaba heavy shit. Entonces esas dos opciones tenía. Ninguna era ganadora. Pero yo dije, no, prefiero ver borroso. Vámonos con el borroso. Fue difícil porque veía a la gente y no la veía. O sea, literalmente si vi a alguien conocido ese día, triX, porque no veía. O sea, solo veía como en este rango, acá. Y cuando estaba en el avión, podía ver bien, porque solo veía el asiento, ¿no? Todo eso y el aire del avión, porque el viaje era súper largo, era Chicago, es súper lejos, con escala. Entonces el aire del avión, o sea, es bien reseco, te reseca un montón la mucosa de los ojos, todo. Y me ardían los ojos un montón. Me ardían por el día anterior, que se me había dilatado la pupila, ardían demasiado. Digamos que estaban bien destruidos los ojos. Y todo ese tiempo que había compensado, toda la fatiga ocular, etcétera, estaban súper mal. Dolía todo lo acá, o sea, yo notaba que me dolían las cejas, o sea, donde estaban atrás, vea, y todo esto, la frente, todo. Y eso tenía años, tenía meses, pero últimamente dolía más. Entonces se quedó como, bueno, me voy a azúcar. Me porté súper bien en el primer, bueno, sí, creo que yo completamente me porté súper bien con el sistema nervioso central en el vuelo de acá a Dallas. Y dije, wow, cuando me bajé en Dallas fue como, ahí empezó lo terrorífico, porque el aeropuerto es sumamente más grande, hay un montón de luces, se ven súper feas sin lentes, y ya no podía ver para el suelo, aunque yo quisiera ver para el suelo. Sí lo hacía, pero había que moverse más rápido, había una escala, habían tiempos, había hambre. Y dije, bueno, no veo ni un carajo, y cada vez me acerco más, y esto se está poniendo más jodido. En ese momento no pensaba en el concierto era el día siguiente de ese que les estoy hablando, ya era la noche, de hecho llegamos a la madrugada, y pues ni modo, me tocó sacar a Pushincita, que es de agua. La compré en 2022 en Nueva York y no sabía que iba a servir a Susana del futuro cuando le pasara esta cosa fea. Cuando estaba en eso, tenía mucha hambre. Había no sé si era un McDonald's, creo que sí. Y fue como que rico un McDonald's. Y en eso, ¡pum!, se me entró, pero ya a nivel Dios. O sea, era como elevándose. Todo el rush, así de miedo, porque me dio un mareo feo. O sea, cada vez eran más terroríficos.
Y dije, oh por Dios, me tengo que sentar, vea. Entonces me senté en una esquinita y me tocó sacar el kit de supervivencia más fuerte que he sacado fuera de casa, con un ataque de pánico en un aeropuerto, a punto de subirme al otro avión, con cero apetito. Mi estómago tenía mucha hambre, pero yo cero apetito. Y dije, no, esto es un bajón de azúcar seguramente. Al menos a mi vista dejé. O sea, que el glucómetro, el azúcar estaba perfecta. Y dije, oh, fuck, o sea, que sí es la vista. Ok. Y fue como que, bueno, aceptarlo. Creo que después voy a grabar un video donde hable de cómo le hice overcome a todos esos episodios, porque estuvieron bien heavy. Y es increíble la capacidad del ser humano, huevo, de cuando te sentís así, te quieres sentir bien, pero no tenés que resistirte, porque si no, lo alargas más. Y doy fe que dura más. Si te resistís, tenés que atravesarlo, aceptarlo. Y de verdad que no hay trabajo más fuerte que dominar la mente. Y eso era bien triste, porque yo podía dominar la mente, sé que lo puedo hacer, pero no dominaba los triggers. Y los triggers eran bien feos y palomas, feos. Entonces estaba un paño cerca y entre los muchos síntomas que te puede dar un ataque de pánico, a mí me dio, o sea, siempre me da náuseas, siempre me da cosas en el estómago, la motilidad me la acelera, eso está, la boca se me pone reseca a veces, pero en ese momento empecé a sentir como ganas de llorar y dije, bueno, ya me operaron de la nariz, así que ya puedo llorar, porque adreno, antes no podía llorar, amigos, esa era una historia bien oscura, porque si no me llevaba más judas, o sea, no podía respirar y me daba más ataques de pánico por la falta de oxigenación, cositas, vea, pero ya podía. Entonces yo dije, bueno, gloria a Dios que ya puedo, entonces vamos a ir a llorar. Fui al bañito de damas, me vi en un espejo, porque cuando vos te ves a un espejo y te hablas, o sea, hablas de lo que estás pasando, es una dragonda. Me enseñaron esa táctica, por cierto, pero ajá, después a huevo voy a hacer un video de estas cositas, nunca sabes cuándo te van a servir, Y me vi y lloré. Me ardieron los ojos más, porque ya los tenía bien resecos. Me andaba echando gotitas, pero ya los tenía muy resecos. Andaba lo de las pupilas que les dije, andaba lo del aire acondicionado. Me ardían demasiado y lloré. Y llorar hace que te ardan más. Sentí alivio. Salí de ahí, tenía taquicardia, pero digamos que eso era de lo menos que me preocupaba. Y para decir eso es una dragonda, porque a veces el corazón se descontrola un piazal. Y es que estoy a la hora de volver a abordar, que odio abordar, odio con todo mi corazón los aviones. Los detesto horriblemente. Amo ir a conciertos, amo estar en el destino final, pero odio los aviones, odio los aeropuertos. Pero esa es otra historia. Y en eso, pues nada, las respiraciones de 4-2-4, ya, todas las meditaciones que tenía en mi teléfono, todas las que había estado haciendo, todas las nuevas que dije tengo que descargarlas rápido. Me ardía ver el teléfono, solo quería que acabara, solo quería estar en mi casa, quería cerrar los ojos y no quería moverme, ni mucho menos abordar un vuelo de 3 horas más. Tenía hambre, tenía una hamburguesa súper rica, pero no podía pasar de aquí. Entonces dije, ok, me voy a forzar. Abordamos, me senté en medio, estaba lejos de mi hermano, me senté en medio de una chera, un cheno. No sé, la gente me veía, porque andaba en roja. Creo que pensaron que andaba, pero pues sí, vea, no era el caso, que algo hubiera sido, o sea. Y ajá, no podía ver bien y dije, bueno, voy al avión, entonces todo es cerca, o sea, no va a pasar nada, voy a descansar los ojos, volar va a ser chivo. Empecé a darle cariño a la mente. Ese vuelo estuvo heavy, pero no lo sentí, increíblemente. Tenía, ¿cómo les digo? Sentía acá una cosa, sentía acá otra, y como que cada parte de mi cuerpo estaba súper esquematizada y sentía que me la hacían así, vean. Esa es de las sensaciones, creo que es la segunda vez en mi vida que siento. La primera vez que la sentí, ya grande, no estaba pequeña, no sabía que eso era un ataque de pánico, pero ya de grande fue cuando sentí la primera vez que me iba a morir. Ahora yo sabía que no me iba a morir, ¿no? A menos no en ese momento por un ataque de pánico, pero fue difícil porque me quedé sintiéndolo todo
Y es duro, o sea, sentir tus cosas, sentir tu cuerpo es wow, todo lo que está haciendo. Veo para atrás, creo que antes, o sea, ese día no podía contar esto sin llorar, porque es increíble lo mamona que fui, increíblemente. Eh, Cabal, o sea, sentía todo eso, sentía la vejiga súper como que me iba a estallar y era como, no, no me quiero levantar, o sea, no quiero. Eh, Ahí apagan las luces y en efecto no era que quisiera ir al baño, sino que todo estaba súper saturado en mi cuerpo. Y me quedé ahí, hice varias meditaciones, muy buenas por cierto, demasiado buenas. Me concentré fullmente en el presente y a la vez observaba los pensamientos que tenía. Entre ellos, sonreía con ellos porque era como, en mi mente cerraba los ojos para... Todos estábamos sentados, no te podías quitar el cinturón, ¿verdad? Y apenas iba arrancando el avión y yo sentir la sensación en el aire era como, me alejo del grounding, que es la tierra. Sí, pero estás lejos, Susana, muy lejos. Y te vas a alejar más todavía. Y vas en un avión. Y aquí no hay hospitales, aquí no hay nada, o sea, terrorífico. ¿Qué tal? De las que más risa me dio, risa no de chistes, risa sino de que, cómo es la mente, de, que busca solucionar esa sensación. Pobrecita. Fue como, hey, y si me levanto y le digo a la cabina, al capitán, hey, mire, regresemos, porque mire, lo estoy pasando mal, o sea, no veo bien, bla, bla. Sí, de poderlo hacer, podía hacerlo, pero no podía levantarme por el cinturón primero y segundo, me iban a ver como amiga, o sea, siéntate, cálmese señora. Y en ese momento dije, bueno, es un reto, lo voy a socar, yo siempre puedo, peores cosas he atravesado, tal vez esta sea una peor también, pero I can do it, I'll take it. Esta amiguita venía así todo el vuelo, inhalando, exhalando, relajando la pancita, inhalando con ciertas técnicas, sintiendo donde estaba sintiendo toda la tensión. Y lo logré. Arribó. Me acuerdo que cuando dijo iniciando descenso fue como, wow, wow. Lo logré. Me sentía súper pro, súper. Lo feo se acercaba porque tenía que usar los lentes o seguir viendo feo. Cuando ya aterrizamos a Chicago, no veía ni un carajo, me mareaba un montón. Y dije, bueno, de noche vamos a llegar a dormir. Fue difícil caminar, fue difícil sentir el frío, el calor era horrible. O sea, el vapor que sentís cuando salís. Cuando íbamos en el taxi era feo y ahí empezó lo más, creo que difícil para mí porque Chicago es una ciudad que es demasiado bonita. Para mí es como octubre, toda la vida, o sea, el sol, el viento, en temporadas que son bonitas, como esta. Y me encanta verla, o sea, me encanta, soy de las personas que le encanta ver el cielo, le encanta ver el sol, las estrellas, la luna, el atardecer, el amanecer, los colores, todo. Y no podía ver porque todo estaba blurry y era oscuro también. Y yo dije, no, no voy a poder ver así, ni mucho menos voy a poder caminar y mucho menos voy a poder ver a Oasis. Creo que en ese momento caí en cuenta que probablemente no iba a ir al concierto. Pero no era tan real. Cuando llegamos al hotel, era un hotel bien viejito, bien bonito. Y tenían Live Forever como una fiesta. Era como una víspera de Oasis, porque era el día así. En ese día, de hecho, pero la madrugada de esa noche. Y escuché la rola y creo que por primera vez no me gustó oírla. En absoluto, porque me puso triste. Todos la estaban pasando bien y yo no veía bien. Y mientras más veía hacia adelante o a mi alrededor, veía peor. Cuando me di cuenta que ya no veía, wow, ya no aguantaba los ojos, me dolían demasiado. Y escuchar la rola fue como toda la gente, ¿verdad? Con las camisas así como que eran hinchas de Oasis. Y la canción de fondo. Para mí las letras de Oasis son una gran onda. Esa banda representa un montón para mí. Así en la mente, los conocí en 2007, entonces me traumó un montón en el 2007, 8, 9, hasta el día de hoy. Pero me acompañó mucho en una etapa muy oscura de mi vida, por culpa del colegio. Pero, hay muchos videos para hacer acá, una sección de estas cositas. Y me puse a llorar de nuevo.
Y ya solo quería estar en el hotel, o sea, en mi cuarto. Llegué al cuarto y ahí sí me quebranté. Lloré mientras estaba solita un rato. Y grabé un video que no posteé, por cierto. Igual solo iba a ser para Close Friends, pero... Ajá. Era... Literalmente me costó grabarlo porque estaba llorando y dije... Era un llanto raro, o sea, no era un llanto como cuando... No sé, es raro. Y, o sea, como de miedo, de dolor. Feo. Y lloré y dije que estaba en una ciudad muy bonita, creo. Mi ciudad favorita, y nunca me imaginé que me iba a dar ese sentimiento de no poder verla. Pero dije, mañana va a ser un buen día, mañana vamos a ver qué pasa. Y mañana es el concierto. Entonces, me acosté, vea. Tenía no había cenado nada, tenía mucha hambre, no aguantaba la pancita, me ardía. Entre otras noticias, no puedo tomar medicinas. Menos en ese lapso no podía, entonces si algo pasaba yo no podía tomar medicinas, tenía un montón de estrés. Y dije, bueno, hoy mismo me voy de aquí, hoy mismo voy a agarrar un viaje y hoy mismo me voy a la chingada. Y mi mente fue como, no va a haber concierto. Y está bien, porque no veo ni un carajo. Y no me voy a martirizar porque no veo. Lo que necesito es estar acostada, estar en mi casa, tengo que estar en cama. Y ya. No busqué nada en ese momento, primero porque el teléfono estaba descargado, segundo porque no aguantaba la vista y no quería ver nada. Pero ese fue el 27 de agosto, la madrugada por ahí. El 28 era el concierto de Oasis. Y bueno, sé que voy a dejar la primera parte porque ya se me hizo un podcast bien cholo esto. O sea, un podcast, videocast bien cholo. Así que gracias por ver. Stay tuned porque voy a hablar con la otra y la otra sí se viene lo chido, Nights.